Buenos días. Vamos a completar el análisis, en primer término, del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Vimos, en términos generales, el funcionamiento actual del sistema de promoción y protección de derechos humanos aplicable a la totalidad de los estados miembros de las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos que comenzó a funcionar en Naciones Unidas a partir del 2006-2007 en adelante. Ahora vamos a completar esta visión del sistema de protección universal haciendo referencias de tipo general a los tratados de derechos humanos que tienen origen en este sistema, que como ya lo señalé con anterioridad, son la mayoría de los tratados de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente en la Argentina. Si ustedes analizan esos tratados, van a advertir que tienen una estructura similar a la de la Constitución Nacional, una parte dogmática en la cual el tratado hace referencia a los derechos específicamente reconocidos y protegidos, y una segunda parte orgánica en la cual se crea una comisión o un comité de seguimiento de esos tratados internacionales, es decir, que son los encargados de controlar internacionalmente el cumplimiento de los mismos. Como ya lo señalamos, la diferencia fundamental en relación a los tratados internacionales es que los estados tienen que ser parte de ellos, es decir, debieron haberlo ratificado, depositado el documento de ratificación, y a partir de ese momento o a partir de que conforme los términos del tratado se logra el número mínimo de ratificaciones necesarias, el tratado se torna operativo y obligatorio. En general, esos tratados, en la mayoría de los casos, salvo, por ejemplo, la convención, pero que es interamericana, la convención interamericana sobre personas mayores, sobre derechos de las personas mayores, tiene otro régimen de contralor, pero en general se crean comisiones. En el sistema universal es la creación de comisiones. Esas comisiones están integradas por expertos y tienen la función de contralor y la función de interpretación de esos tratados. Son dos funciones sumamente importantes. La función de interpretación se hace a través de las observaciones generales. Estas observaciones generales permiten, a través de los criterios desarrollados por los comités en los mismos, que los estados tomen un conocimiento más preciso y más exacto de sus obligaciones y sus responsabilidades frente a determinados tratados internacionales o principios generales aplicados a los mismos. Recuerden ustedes que cuando hablamos en la primera parte, al hablar del principio de progresividad, hicimos justamente referencia a la observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que justamente precisa qué debe entenderse por progresividad. Es decir, que señala con claridad el contenido del principio y como consecuencia de ello las obligaciones o responsabilidades por su aplicación a cargo de los estados. Bueno, esto se desarrolla con relación a cada uno de los artículos, a un número importante de artículos que van siendo interpretados por observaciones generales, algunas de ellas, algunos artículos están interpretados por dos observaciones generales, es decir, que han sido interpretadas en diversos sentidos.
por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo dos observaciones generales, una vinculado con el derecho a la vivienda propiamente dicho y otro referido a lo que son los desalojos compulsivos. Entonces, bueno, en muchos casos esto va avanzando y precisándose y la finalidad última es que el Estado tome conciencia clara de cuáles son los alcances precisos de los derechos reconocidos y como consecuencia de ello las obligaciones a cargo del Estado. Entonces, esta es una de las funciones. La segunda función es la función de control respecto al cumplimiento. En este caso, el principio que predomina en la protección internacional es que es un sistema coadyuvante o complementario del sistema nacional. Y como consecuencia de ello, en principio, para llevar un caso individual a conocimiento del comité, que es una de las atribuciones, el tratamiento de las denuncias individuales, hay que agotar las instancias internas. Es decir, haber demandado inicialmente dentro del país para luego ir ante el fracaso de ese procedimiento interno al sistema internacional de protección. No todos los comités tienen la capacidad de recibir denuncias individuales. Es decir, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está habilitado a la recepción de denuncias individuales por un protocolo facultativo, que a su vez en el caso particular de la Argentina tiene también jerarquía constitucional, pero luego otros tienen la posibilidad de recibir denuncias en el texto mismo, como es el Tratado Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, que establece la capacidad del Comité contra la Tortura de recibir denuncias individuales en el propio cuerpo convencional. Otras lo tienen a partir de protocolos facultativos, como fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, que tienen esta posibilidad a través de protocolos facultativos, es decir, de tratados complementarios. En este segundo caso, el Estado debe también ratificar este protocolo facultativo para asumir, digamos, o aceptar esta capacidad de recepción de denuncias individuales por parte de los comités. La segunda atribución, digamos, de Contralor es una atribución con la cual cuentan todos los comités de los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, y es la de los informes periódicos. Los informes periódicos son la obligación de presentar dentro de un tiempo, generalmente es entre los 2 y los 4 años, la presentación de informes sucesivos sobre la situación de derechos humanos en el país respectivo en relación con los contenidos del tratado del que estemos haciendo referencia. En ese caso, cuando se reciben esos informes individuales, los comités a su vez reciben no solamente el informe, los informes elaborados por el Estado, sino los informes elaborados por organismos no gubernamentales dentro del país que tienen interés en esos derechos en particular. Y por lo tanto presentan
lo que podemos denominar versiones alternativas a la oficial. Y esto tiene una gran importancia en la medida en que, en general, esto es lo que sucede, las informaciones que provienen de la sociedad civil en general, contienen aspectos críticos respecto a la conducta estatal en algunos de sus aspectos. Y el comité, por supuesto, que pide aclaraciones, ampliaciones respecto a ese informe. Es decir, que esos informes, que generalmente es a través de organizaciones, como ya lo anticipé en la clase anterior, por ejemplo, hay organizaciones locales que hacen el seguimiento de determinados tratados, como es el caso de la Convención de Derechos del Niño, que no solamente hace el seguimiento, recopila la información y por lo tanto luego, cuando llega el momento en que la Argentina presta su información periódica respecto a la Convención de Derechos del Niño, estas comisiones de seguimiento nacional, local, lo hacen también. Ese sistema, que en principio, vuelvo a insistir, es un sistema que se incluyó dentro del funcionamiento del sistema de protección de derechos humanos, que como ya vimos, no solamente es aplicable en el caso de los comités de los tratados internacionales de Naciones Unidas, sino también con respecto al funcionamiento y al control periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por otro lado, así como lo ha receptado la reforma que implementó la creación del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, también lo es con relación a la práctica de los comités, las recomendaciones que el comité formula a los estados como conclusión de ese examen periódico, son objeto de seguimiento por parte de del propio comité. Es decir, que a partir del segundo informe en adelante, una de las responsabilidades del Estado es informar al comité respectivo qué hizo con las recomendaciones que recibió por parte de este, frente a lo que se denunciaban o se tenían por probadas como deficiencias, violaciones o incumplimientos por parte del Estado con relación a la convención. Con lo cual el sistema también adquirió un dinamismo que la práctica le fue dando, en la medida en que inicialmente las recomendaciones se consideraban simples consejos por parte del comité, pero esto paulatinamente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, que ahora vamos a entrar a analizar, bueno, se ha ido profundizando en la medida que el seguimiento de esas recomendaciones forma parte de la actividad del comité y forma parte de la responsabilidad, es decir, su cumplimiento forma parte de la responsabilidad a cargo del Estado. Por supuesto que estos informes en general se hacen públicos, y en la medida en que se hacen públicos y se presentan también, no solamente dentro del sistema universal ante la Asamblea General de Naciones Unidas, sino también hacia el interior del propio país. En nuestro caso particular, hay que señalar de que a partir del fallo Giroldi en 1995, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que en las condiciones de su vigencia, tal cual ya lo vimos, representa interpretar los tratados internacionales aplicables en el ámbito interno en los términos y con los alcances en que lo realizan los órganos internacionales de control. Con lo cual, evidentemente, esto da no solamente un impacto dentro del sistema universal, sino también dentro del sistema local de protección. Porque uno puede fundadamente recurrir a lo que ha dicho, por ejemplo, el Comité
de derechos económicos, sociales y culturales en relación con el tema del derecho a la vivienda y a las opiniones generales que ha vertido respecto a ese derecho. Es decir, que las responsabilidades y las obligaciones, aún en el ámbito del derecho interno, dentro del derecho nacional, tienen como guía estos criterios de interpretación que se dan fundamentalmente en las observaciones generales y en los casos particulares en los cuales el país ha sido sometido al control periódico por el referido comité. Es decir, que si ese comité de derechos económicos, sociales y culturales ha expresado que determinada norma interna de la Argentina es violatoria de la Convención, ese es un argumento que uno puede volcar dentro del derecho interno. Por eso el sistema internacional de protección, en el caso particular de la Argentina, ha adquirido una gran trascendencia, porque no se trata solamente de sistemas de protección autónomos o independientes que corren por caminos diferentes, sino que son sistemas que están interrelacionados entre sí, en la medida en que yo puedo alegar en el derecho interno y al plantear una demanda o contestarla, los criterios interpretativos que los órganos internacionales de derechos humanos han formulado al momento de interpretar o de aplicar esa convención en el caso particular de la Argentina o eventualmente también dentro del el criterio de seguimiento de otros estados, si hay una situación que guarda similitud, que permite una aplicación de una regla analógica para el caso particularmente dentro del derecho argentino. Con lo cual esto le ha dado el conocimiento de la evolución del sistema internacional de protección de los derechos humanos, ha adquirido una trascendencia muy importante. A ver. Sí, después voy a referirme un poco al tema, acá me consultan, sobre una demanda que se formuló en el caso del juicio de la tablada. Hubo dos situaciones en el juicio de la tablada que después yo voy a referirme. Uno es que no se respetó la ley de defensa de la democracia, no respetaba el artículo 8, inciso 2, apartado H, que era un recurso amplio de la sentencia condenatoria. Y esto así fue reconocido por la Comisión Interamericana. El segundo caso, que también fue motivo luego de un juicio ya mucho más reciente en la Argentina, es justamente estas situaciones que pudieron haberse dado, por ejemplo, de personas vivas que luego aparecen fallecidas, o la cuestión de los desaparecidos, es decir, de quienes ingresaron a la unidad militar y nunca fueron hallados, ni sus cadáveres, ni vivos ni muertos. Y eso motivó después una demanda que ya se desarrolló ahora en esta última etapa de reapertura de los procesos penales, ¿no? Pero después me voy a extender un poco más respecto al caso de la tablada, que es uno de los casos interesantes respecto a la forma en que la Comisión Interamericana actuó en ese caso en particular y de qué manera comprometió al gobierno argentino a cumplir con las recomendaciones que en ese caso concreto, es decir, inexistencia de una forma recursiva o de apelación, justamente procedió para que el Estado cumpliera efectivamente con esa recomendación formulada. Bueno, volviendo al sistema universal entonces, y recopilando, existe un sistema de aplicación, de control y protección de los derechos humanos de carácter universal aplicable a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos,
¿eh? Que ya vimos sus funciones, y por el otro lado existe un sistema de contralor de los derechos humanos proveniente de los casos en que el Estado es parte de un tratado internacional. Entonces, en el caso particular de la Argentina está sometido al control internacional de protección de los derechos humanos por los comités de los tratados que ha ratificado, pero también a través de los informes periódicos universales que debe presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como Estado miembro. Es decir, que en el caso particular de la Argentina es Estado miembro de las Naciones Unidas, pero también es Estado parte de un número importante de tratados internacionales del campo o del ámbito propio de las Naciones Unidas. Con lo cual hay, como diríamos, un sistema de carácter genérico de control del cumplimiento por parte del Estado y después sistemas de control específicos con relación a cada uno de los estados, por cada uno, perdón, de los tratados que el Estado argentino ha ratificado. Esto es lo que se da en la práctica. Y es una de las, es uno de los mecanismos de control. La Carta de Naciones Unidas a la vez habilitaba la creación de organizaciones regionales, organismos o internacionales de carácter regional, de los cuales el primero fue la Unión Europea, es decir, el sistema regional europeo. Luego le siguió el sistema regional americano y finalmente el sistema regional africano, que son los tres con mayor nivel de desarrollo. Una diferencia fundamental entre el sistema universal de contralor y de responsabilidad estatal, al que hicimos referencia, y el sistema regional de responsabilidad estatal por la violación a tratados internacionales de derechos humanos o a la Declaración Americana de Derechos Humanos, es que en el caso de los tratados internacionales existe un órgano jurisdiccional, una Corte de Derechos Humanos. Esto existe en el sistema europeo originariamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el primer precedente, luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a comenzar a funcionar a partir de 1978, y más recientemente el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Es decir, que los sistemas regionales han generado un mecanismo de contralor que no es solamente a través de informes periódicos o de denuncias individuales, sino también a través de denuncias ante órganos jurisdiccionales de derechos humanos, y esto crea un plus. ¿Por qué? Porque en la medida en que el caso es resuelto por una corte de derechos humanos, en el caso del Tribunal Europeo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su sentencia es una sentencia jurídicamente obligatoria. Es decir, ya no estamos meramente ante la presencia de recomendaciones, cuya obligatoriedad, vuelvo a insistir, inicialmente se pusieron en tela de juicio, aunque la práctica institucional llevó a que los órganos responsables de la emisión de esas recomendaciones luego se ocuparan de su seguimiento posterior, con lo cual ya no había una posibilidad de que el Estado se mantuviera absoluta y totalmente indiferente al cumplimiento. Cuando la Corte dicta, es decir, el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana dicta una sentencia, esta sentencia en el caso concreto es obligatoria, es decir, es una sentencia judicial, jurisdiccional, regional, de cumplimiento obligatorio en todos sus términos, como sentencia. Entonces, esto representa un plus de los sistemas regionales. Y en particular, vamos a referirnos
al sistema regional americano, es decir, de la Organización de Estados Americanos, y a la evolución de ese sistema de protección. En principio, la carta de creación de la Organización de Estados Americanos carecía de un organismo que tuviera la función de promoción y protección de los derechos humanos en forma específica. Como consecuencia de esto, en un encuentro extraordinario de ministros del sistema interamericano en 1959, se va a crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la función de hacer un seguimiento en el sistema interamericano de cumplimiento por los Estados miembros del sistema de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948. Esta situación establecía en principio, bueno, un órgano que tampoco había sido creado por la Asamblea General de la OEA, sino por un encuentro de ministros de los países miembros, es decir, ni siquiera de presidentes, pero a pesar de eso la comisión, digamos, se instaló y comenzó a hacer ese seguimiento de algunos de los tratados, de algunos de los artículos fundamentales, libertad de expresión, libertad religiosa, integridad personal, derecho a la vida, es decir, derechos fundamentales, lo que podemos denominar derechos fundamentales. Ni siquiera era la totalidad de la Declaración Americana, que como si ustedes leen, porque a la vez tiene jerarquía constitucional actualmente, no solamente contiene derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales en su desarrollo. Que esta es una característica de la evolución del sistema de derechos humanos. Es decir, que originalmente aparecen textos integrados de los derechos, luego, durante la Guerra Fría, se distinguen los derechos económicos, sociales y culturales de los civiles y políticos, y luego, una vez que se produce, digamos, la salida de la Guerra Fría, tratados internacionales que ya abordan en forma integral la totalidad de esos derechos, como es un ejemplo, la Convención de Derechos del Niño de 1989, donde ya se comienza a analizar con respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, no solamente derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. Muy bien. En ese contexto, la práctica institucional de la Comisión hizo que también comenzara a recibir lo que se llaman denuncias individuales, es decir, casos concretos, casos individualizados, de víctimas individualizadas, que es lo que llamamos denuncias individuales, y por supuesto que comenzó también, vuelvo a insistir, de un modo un poco informal, a recibir esas denuncias y a darle tratamiento. Esta situación de interreño entre 1959 y 1965 se va a definir en ese momento con la reforma de la Carta de la Organización de Estados Americanos, es decir, que se reúne en Buenos Aires, la Asamblea General de la OEA se reúne en Buenos Aires, y en ese contexto modifica la Carta e incorpora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano permanente de la Organización de Estados Americanos para la promoción y protección de los derechos humanos. Esta es una primera aproximación del rol que va a cumplir y que cumple actualmente la Comisión Interamericana. Es decir,
promoción y protección de los derechos humanos en relación a la Declaración Americana y en relación a la totalidad de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La segunda etapa se va a producir a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, porque ahí la Comisión Interamericana no solamente va a ser órgano de contralor del cumplimiento de derechos humanos en relación a la Declaración Americana con respecto a todos los estados miembros de la OEA, sino que además va a ser órgano de contralor de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a los estados parte de esa convención. Es decir, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un doble rol, a diferencia de lo que sucede en el sistema universal, donde la función, digamos, de protección de derechos humanos de carácter general la ejerce el Consejo de Derechos Humanos y la particular con respecto a los estados parte, los comités respectivos de esos tratados. En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana desarrolla ambas funciones. Es decir, es un órgano de contralor de los derechos humanos en relación a la Declaración Americana con respecto a todos los estados miembros de la OEA, y por el otro lado es órgano de contralor del cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a los estados parte de la convención, es decir, que han ratificado la convención. Esto es una primera aproximación que tiene que ver con el origen y el desarrollo histórico de la Comisión Interamericana, que surge con esta finalidad de control general y que luego se transforma, además, en forma simultánea, es decir, ejerciendo ambas funciones con respecto a al Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? A la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Y por supuesto que en esa convención ya se precisan mucho más claramente las funciones de la Comisión Interamericana y en última instancia los requisitos y las condiciones para la procedencia de las denuncias individuales que también se reproducen en el sistema internacional de derechos humanos, es decir, que son esos mismos requisitos y esas mismas condiciones las que en los casos individuales son exigidos su cumplimiento para poder presentar un caso individual ante el comité del respectivo tratado en Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Por otro lado, esa convención de 1969 crea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano creado por la Convención Americana y que solo tiene funciones jurisdiccionales en relación a los casos de los estados parte de la Convención Americana, es decir, que han ratificado la Convención y que han ratificado la competencia de la Corte Interamericana, que es el otro órgano de contralor. Es decir, mientras la Convención está habilitando la presentación de denuncias individuales ante la Comisión Interamericana en su propio texto, en el caso particular de la Corte, la crea la Corte, pero además establece que para tener competencia contenciosa en un caso concreto contra un Estado, ese Estado debió haber previamente reconocido la competencia de la Corte. Entonces ha habido casos en los cuales, por ejemplo,
la ratificación de la Convención Americana y la ratificación de la competencia de la Corte se hizo en un acto simultáneo, que es el caso particular de la Argentina. Septiembre de 1984. El documento ratificatorio no solamente ratifica la convención, sino ratifica la competencia de la Corte. Pero hay otros países que no hicieron esto. El caso más próximo para la Argentina es el del Brasil, donde Brasil ratificó la Convención Americana inicialmente, pero ratificó la competencia de la Corte muchos años después. Entonces, aún ratificando la convención, no se podía llegar a la Corte Interamericana, en el caso, por ejemplo, del Brasil, hasta el momento en que reconociera su competencia. Esta es una diferencia sustancial, fundamental y que permite interpretar el porqué de las diferentes funciones de cada uno de estos dos órganos del sistema interamericano. Por otro lado, hay que sostener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que la convención es de 1969 y es creada por la Convención de Derechos Humanos Interamericana, en realidad comenzó a funcionar y su composición comenzó a integrarse efectivamente a partir de 1978 en adelante. ¿Por qué? Porque fue en ese momento en que la Convención Americana obtuvo las 11 ratificaciones exigidas por la Convención para entrar en vigencia. Entonces, actualmente se recurre, digamos, a veces a ratificaciones de las convenciones mucho menores, digamos, ¿no es cierto?, de número. Pero en ese caso se exigían 11 ratificaciones. Hasta que las 11 ratificaciones no se reunieron, la convención no tuvo vigencia en el sistema interamericano. Entonces, por eso, por ejemplo, Comisión Interamericana preexiste a la aprobación por la Asamblea General de la OEA del Pacto de San José. La Corte Interamericana es creada al momento en que el pacto es aprobado, pero recién entra en funciones una vez que ese pacto obtiene operatividad con la ratificación, las primeras 11 ratificaciones que la propia convención exigía. Entonces, esta es una diferencia de origen, de desarrollo y de características que van a marcar de alguna manera la distinción entre el rol de uno y otro organismo, de la Comisión Interamericana por un lado y de la Corte Interamericana por otro. Ahora bien, vamos a ingresar a partir de esta introducción al conocimiento de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la integración, a la duración de los mandatos y a la forma de actuación de la Comisión en un rol y en otro. En principio, conforme el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por un total de 7 miembros. Esos miembros duran 4 años en sus funciones, pueden ser reelegidos por una única vez, en forma continua o alternada, pero pueden ser reelectos una sola vez, y son elegidos propuestos y elegidos por la totalidad de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La propuesta, dice el pacto, si proponen 3 candidatos, uno de esos candidatos debe pertenecer a una nacionalidad distinta a la del país proponente. Es decir, que si Argentina propone 3 candidatos, tienen que ser 2 argentinos y un uruguayo,
o chileno o brasileño, o de otro país, pero no pueden ser los 3 argentinos. En general, los estados hacen proposiciones individuales, ¿eh? Porque después pujan internamente para que justamente ese candidato sea el elegido. Por lo tanto, proposición y elección está a cargo de todos los estados miembros de la OEA. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana tiene, entre otras funciones, el contralor del cumplimiento por parte de los estados miembros de la OEA de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Esta es la razón o la motivación de ese mecanismo de elección. Ahora bien, la integración de la comisión, una vez que la comisión está integrada con estas características, tiene 2 tipos de funciones desde el punto de vista del Contralor de los Derechos Humanos principales, que son informaciones periódicas, el requerimiento de informaciones periódicas a los estados o la recepción de denuncias individuales por violación a la Declaración Americana de Derechos Humanos. En el caso estamos hablando de los estados miembros. Con relación, además de estas formas de protección, una de las formas también que se ha ido desarrollando en eficacia por parte de la Comisión Interamericana es lo que se llaman inspecciones in loco. Es decir, además de solicitar información al Estado, además de tramitar denuncias individuales, está lo que se llaman inspecciones in loco, es decir, inspecciones en el lugar de los hechos. Este es un mecanismo sumamente importante porque, por ejemplo, para poner un caso muy reciente, es el caso actual de Colombia, por ejemplo, y que pone de manifiesto la necesidad del cumplimiento de un requisito, es decir, que para que esa inspección pueda realizarse, el Estado debe dar su autorización o consentimiento, cosa que en principio Colombia negaba, pero finalmente terminó admitiendo. ¿Por qué? Bueno, porque además pasó, porque el ejemplo es más paradigmático todavía en el caso particular de la Argentina, la única inspección in loco que hizo la Comisión Interamericana en la Argentina fue en 1979, plena dictadura militar en la Argentina. ¿Y por qué la dictadura acepta la presencia de la Comisión Interamericana? Porque negarle la presencia es una presunción de que efectivamente se quieren ocultar violaciones a los derechos humanos. Entonces, si bien, vuelvo a insistir, si bien hay un requisito que es la necesidad de autorización, en general los estados, sucedió ahora recientemente con el caso de Colombia, y bueno, terminan cediendo, porque si no quedan como que verdaderamente hay violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se quieren ocultar. Y esta función es sumamente importante. ¿Por qué? Porque además, una vez que esa actividad se ha llevado adelante, la Comisión Interamericana formula un informe sobre la situación de derechos humanos que ha ido a comprobar in situ, es decir, en el territorio. Y por el otro lado, le permite no solamente toma contacto con órganos oficiales, sino también con organizaciones u organismos de la sociedad civil, no gubernamentales. Es decir, que no solamente está la versión del Estado, sino también están las versiones o las denuncias de otros sectores de la sociedad civil.
Y por el otro lado, la posibilidad de comprobar in situ determinadas situaciones. Por ejemplo, si lo que se va a comprobar es el régimen carcelario en un país determinado, y bueno, lo básico es poder ingresar, es tener presencia y eventualmente entrevistar a los detenidos. Bueno, todo eso le permite a la Comisión Interamericana tomar conocimiento en los hechos de la situación, más allá de las versiones que las distintas partes interesadas pueden brindar respecto a esto. Entonces, las inspecciones in loco tienen una gran trascendencia y en el caso particular de la Argentina de 1979 fue la primera oportunidad en que un órgano, en este caso interamericano, por fuera de las denunciantes, de las víctimas o de las organizaciones políticas en el país o en el exterior, formulaban respecto a las violaciones que se venían denunciando. Entonces esto tuvo una gran trascendencia porque justamente la Comisión Interamericana ratificó no solamente las violaciones que se denunciaron, sino además puso en tela de juicio las versiones que el Estado argentino daba respecto a determinadas situaciones, como eran, bueno, presuntos enfrentamientos entre grupos, etcétera, que evidentemente carecían de asidero y por lo tanto quedaban absoluta y totalmente desmentidas en el propio informe que la comisión efectuó al año siguiente, en 1980. Entonces las inspecciones in loco tienen una importancia también fundamental y si bien no abordan casos individuales, sí abordan situaciones en las cuales se producen en términos generales violaciones sistemáticas, violaciones masivas de derechos humanos en un contexto determinado. En este caso particular de Colombia, de la represión a la protesta social. Entonces, esa es una función importante también de protección de derechos humanos, que es lo que se llaman las inspecciones in loco. Por otro lado, tiene distintas funciones de promoción de los derechos humanos. Esas funciones de promoción están dadas por el abordaje de temáticas determinadas, como fueron, bueno, derechos de los pueblos indígenas en América, derechos de la mujer en América, para decir algunos temas que han sido de abordaje sistemático por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que justamente lo que pretenden es lograr una información sistematizada de la situación de derechos humanos respecto a una determinada población generalmente vulnerable, caso mujeres, pueblos indígenas, trabajadores migrantes, para poner algunos ejemplos, que han sido objeto de análisis, a fin de profundizar la situación de derechos humanos y buscar alternativas que aún pueden llegar, digamos, a la elaboración de proyectos de convenciones interamericanas de derechos humanos, como lo fue la Convención Americana de Derechos Humanos, que tuvo su origen en 1967 en una iniciativa de la Comisión Interamericana. Entonces, o proponer reformas o cambios en los textos de la convención, por ejemplo, las convenciones vigentes, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Años atrás hubo un fuerte debate vinculado con la posibilidad de poder recurrir en forma directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente no prosperó, digamos, un cambio que no prosperó, y de alguna manera siguiendo la experiencia europea, que sí tiene un protocolo facultativo que permite a la víctima recurrir directamente a la Corte, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que a su vez esa misma práctica fue demostrando que el propio Tribunal Europeo se transformó, digamos, en un cancerbero formal mucho más estricto y evidentemente con eso también limitó
las posibilidades de acceso concreto. Y la segunda es que la multiplicidad de denuncias podía llegar a saturar la actividad de la Corte Interamericana si carecía de los recursos y de los medios necesarios para atender de una manera eficiente esos procedimientos. Con lo cual el sistema de la Convención no se reformó, siguiendo el ejemplo del sistema europeo de protección de los derechos humanos. Y por lo tanto el acceso a la Corte Interamericana, como lo veremos seguramente en la clase de mañana, no es directo de la víctima, es decir, la víctima no está habilitada a recurrir en forma directa a la Corte Interamericana. Se mantiene esta situación y se mantiene la necesaria intervención previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Comisión Interamericana entonces tiene funciones de promoción que tienen que ver con el mejoramiento del sistema de protección, el análisis de situaciones particulares de derechos humanos vinculadas con grupos vulnerables, las posibles reformas de las convenciones o de los tratados existentes a partir de la elaboración de convenios facultativos, de pactos facultativos, como lo fue también o lo es la Convención de San Salvador, que va a abordar algunos derechos económicos, sociales y culturales como protocolo facultativo de la Convención Americana, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, por ejemplo, van a ser de tratamiento específico, profundizando la protección de esos derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito del sistema interamericano. Por otro lado, en el sistema de promoción, la Comisión Interamericana presta asesoramiento a los estados. Esta es otra función de promoción. Es decir, bueno, si lo que se pretende es llevar adelante, para decir, una reforma judicial que adapte sus procedimientos a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana puede asesorar a ese estado para llevar adelante las reformas necesarias para esa adecuación. Y por supuesto tiene funciones de difusión en la medida en que además se ocupa de difundir a través de la participación de sus miembros en congresos o en encuentros de formación, etcétera, difundir el sistema interamericano de protección y sus alcances. Entonces, todo eso está dentro de las funciones de promoción. Las funciones de protección de los derechos humanos, además de las inspecciones in loco, están los informes que se pueden requerir a los estados y, por el otro lado, los casos individuales, la presentación de casos individuales. Tal cual ya lo expresé, porque es un principio aplicable tanto al sistema universal como al sistema interamericano en materia de denuncias individuales. El sistema es coadyuvante, es un sistema complementario frente al fracaso del Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Con lo cual, esto tiene un primer requisito, una exigencia básica, que es agotamiento de los recursos internos. Es decir, hay que haber intentado subsanar la violación que se denuncia en el sistema interamericano universal previamente en el sistema nacional. ¿A través de qué? A través de recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes. Ahora bien, hay distintas excepciones a ese agotamiento de recursos internos como regla general. Unas que están dentro de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, como ser que no existan los procedimientos adecuados para la protección del derecho de que se trate. Es decir, que no haya los medios procesales, jurisdiccionales, de garantías constitucionales eficientes que permitan la protección del derecho. Esto ha hecho que la Corte Interamericana haya marcado una cuestión básica, que esas garantías representan fundamentalmente el amparo y el habeas corpus.
Porque otra cuestión que puede justamente limitar la interpretación del agotamiento es la duración de los procesos. Es decir, si hay una duración irrazonable del proceso, esto puede significar una excepción al cumplimiento del agotamiento, además de representar, como ya lo expliqué, una violación a la convención por no juzgar la situación en tiempo razonable, que ya vimos está en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además está vinculado con el artículo anterior en relación a la caducidad de la prisión preventiva en materia penal. Entonces, si hay vulneración de la razonabilidad, del criterio de razonabilidad, ¿esto qué significa? Bueno, no agotamiento. Es decir, porque evidentemente, si no el Estado tendría un instrumento a su favor en que podría extender sin edie, sin fecha y sin plazo el proceso por años y por lo tanto nunca se podía llegar a recurrir al sistema universal o interamericano de protección con una denuncia individual. Otra excepción que también, por ejemplo, se aplicó en el caso argentino cuando se resolvió denunciar internacionalmente al Estado por las leyes de impunidad, es cuando ya existen precedentes previos en los cuales el máximo tribunal del país ha fijado un criterio. Es decir, resultaba inoficioso, ineficaz, agotar en todos los casos la instancia interna en la medida en que ya ha habido un pronunciamiento a favor de su constitucionalidad por parte del máximo tribunal federal. Con lo cual se transformaba simplemente en un recurso de carácter formal cuyo resultado final se conocía previamente. Es decir, había ya un pronunciamiento del órgano jurisdiccional en el sentido favorable a su constitucionalidad. Entonces, este también puede constituir una excepción en la medida en que en casos similares o donde se aplica el mismo orden normativo, bueno, ya hay un pronunciamiento jurisdiccional que ha establecido, por ejemplo, su validez constitucional, a pesar de las violaciones que eventualmente se denunciaron en ese caso. Entonces, si los casos guardan similitud, y bueno, resulta inoficioso agotar un sistema jurisdiccional cuyo resultado final ya se conoce. Otra situación que ya tiene que ver con una opinión consultiva de parte de la Corte Interamericana es el tema de temor generalizado o pobreza como factores que pueden impedir o obstruir el acceso a los medios jurisdiccionales, es decir, al agotamiento de los recursos. Uno es el temor generalizado, es decir, el hecho, como ha sucedido muchas veces en las dictaduras militares en la Argentina, por ejemplo, presentar una acción en favor o llevar adelante una defensa técnica seria respecto a quienes estaban sometidos a proceso por ser considerados pertenecientes a organizaciones terroristas, era un riesgo personal altísimo. Tal es así que en la práctica comunitaria argentina, aún a partir de 1975 en adelante, esas defensas eran formales, exclusivamente, pero no eran técnicamente sustentables. Entonces se cumplía formalmente. ¿Qué pasaba? Y había un temor generalizado, de que si uno se colocaba como un defensor técnico, corría el riesgo de seguir la misma suerte del que estaba detenido, o peor. Entonces el temor generalizado hace que realmente las garantías en el proceso se diluyan y no se pueda contar con una defensa técnica. Recuerden ustedes que ya la Corte ha dicho que la defensa debe ser efectiva, no basta la formalidad, debe ser efectiva. Con todo lo que esto implica.
de defensa en el caso concreto, de participación activa en el juicio oral, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto también puede constituir, digamos, una excepción, al igual que las condiciones de pobreza, una situación que se da y que se da también en la Argentina. Hay poblaciones que están alejadas de los centros urbanos y de los lugares en que funcionan los órganos jurisdiccionales y que por lo tanto les resulta muy difícil sostener la continuidad de un juicio a muchos kilómetros del lugar en que viven, cuando están en situación justamente de pobreza o situación de indigencia. Entonces también la Corte Interamericana ha dicho que en esos casos, temor generalizado o pobreza e indigencia que permite el acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales para formular la demanda o la denuncia respectiva, o el requerimiento de subsanación por el Sistema Nacional de Protección, evidentemente esto constituye una excepción al agotamiento de los recursos internos. Además, por vía interpretativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se trata del agotamiento de los recursos específicos y efectivos, no de la totalidad de los recursos disponibles. Por eso vuelvo a insistir, el habeas corpus frente a la protección de la libertad ambulatoria y el amparo frente a la protección de los restantes derechos constitucionalmente protegidos o por tratados internacionales o leyes, evidentemente son los remedios procesales a agotar como regla general. Por eso en muchos casos, por ejemplo, en que hay investigaciones penales, porque la obligación de investigar y sancionar a los responsables es una obligación propia impuesta por la Convención Americana, muchas veces la duración de esos procesos rompen con su razonabilidad y por lo tanto no existe la obligación de agotar la totalidad de esas instancias investigativas, que muchas veces se ven entorpecidas o resultan meramente formales y no profundizan en el objeto procesal específico. Entonces, ahí tenemos una serie de excepciones, de situaciones que en general, conforme la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este sentido y también de la evaluación que la Comisión Interamericana ha hecho, cada vez se ha transformado en un medio que inicialmente, contaba con un número importante de presentaciones y reparos, pero que la evolución ha hecho, sobre todo interpretativa, ha hecho de que se trate de un impedimento que pueda ser utilizado no como una regla general de obstrucción del acceso, sino en los casos específicos o particulares en los cuales efectivamente ese recurso no se agotó o no se llevó adelante sin una justificación adecuada o a través de un plazo que aparecía como exiguo para que el propio Estado resolviera la situación. Pero luego, cuando se extiende en el tiempo el principio de razonabilidad del proceso, por ejemplo, la Corte ha establecido entre 3 y 5 años la duración de un proceso penal, por ejemplo, como plazo razonable. Si se supera ese tiempo, ya la razonabilidad entra en crisis y por lo tanto no solamente hay una excepción al recurso de agotamiento, sino además una presunta violación a la Convención y al principio de razonabilidad temporal. Ahora bien, además del agotamiento de los recursos internos, ¿qué dice? ¿Cuál es la otra regla? Bueno, no puede ser reiteración de una denuncia presentada y resuelta con anterioridad. Es decir, esto tampoco puede producir. Es decir, una vez que se ha presentado una denuncia y la denuncia se ha resuelto por la comisión, no se puede reiterar. El tercero, no se puede interponer simultáneamente una denuncia individual ante el sistema universal
y ante el sistema regional. Hay que optar por una de las dos opciones. Es decir, yo no puedo decir, bueno, presentar una violación, presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana por violación a la Convención Americana y al Comité de Derechos Humanos por violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo. Tengo que optar por un sistema o por otro. Y en general, en el caso particular de la Argentina, salvo las situaciones muy específicas, se recurre al sistema interamericano. ¿Por qué se recurre al sistema interamericano? Bueno, porque tiene la opción jurisdiccional que el sistema universal no tiene. Pero a veces el tipo de denuncia y la situación particular a ser denunciada, bueno, aún frente a esta diferencia, se opta por el sistema universal. Por lo tanto, hay que optar. Si se presentó en un sistema, no se puede presentar en el otro. Si se presentó simultáneamente, ambas denuncias caen, terminan cayendo, porque no, eso no está permitido. El cuarto elemento es el plazo. El plazo para la interposición de la denuncia es 6 meses a partir del agotamiento de los recursos internos. Es decir, en los casos, digamos, la regla general es sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cómputo de los 6 meses a partir del día siguiente de la notificación de la referida sentencia. Esa es la regla general, porque, y, digamos, es incuestionable que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ser recurrida o apelada. Entonces ahí hay un agotamiento. Puede haber otras situaciones, por ejemplo, en la cual se produzca eventualmente ese agotamiento de los recursos internos en una etapa intermedia. Es decir, situaciones en las cuales, por ejemplo, la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que no están habilitados para la interposición del recurso extraordinario federal, por ejemplo. Entonces yo podría decir, bueno, esto se agotó en esta instancia, la resolución de una Cámara, por ejemplo, y no se puede llegar a la Corte, porque en principio la jurisprudencia existente veda esa posibilidad. Ahí estaríamos en una situación que ya, bueno, puede generar algún tipo de debate posterior. Es decir, el Estado puede alegar, no, no es cierto. Por eso muchas veces hasta existiendo ese precedente se recurre como para que la Corte diga no, no corresponde y entonces haya un pronunciamiento efectivo. Para evitar el debate futuro, digamos, porque después el Estado se defiende diciendo no, no se agotó la instancia ante la Corte, lo que se afirma no es cierto, bueno, empieza un debate en ese sentido. Ahora, la situación es más difusa cuando estamos frente a una excepción al agotamiento. Por ejemplo, en la duración excesiva de los procesos. ¿Cuándo se determina ese momento? Eso establece dos reglas, que son dos reglas de carácter general. En primer lugar, yo no puedo dejar pasar el tiempo indefinidamente, es decir después de 10 años se agotó la razonabilidad del proceso, porque hay precedentes de la Corte Interamericana que dicen un plazo mucho menor. Entonces, el concepto, es decir, yo tengo que dejar pasar un tiempo, pero ese tiempo tiene que guardar relación con los precedentes propios de la Corte Interamericana, que ha fijado criterios de carácter general para la determinación de cuándo se vulnera el plazo razonable y cuándo no. Esta es una de las
una de las cuestiones. La segunda de las cuestiones es desde qué momento computo el tiempo. Es decir, justamente yo digo, bueno, son 3 años, el plazo razonable se ha agotado. Bueno, yo no puedo presentar la denuncia 3 años después de esos 3 años. Aunque no haya un agotamiento técnico, es decir, ¿por qué? Porque el plazo son 6 meses. Entonces, si yo digo que a los 3 años de duración del proceso se ha agotado el plazo razonable, a partir de ese momento, dentro de los 6 meses, días más, días menos, pero dentro de esos 6 meses tengo que presentar. Por supuesto que cuando hay agotamiento efectivo de los derechos, el plazo de los 6 meses se puede computar mucho más estrictamente. Cuando hay excepciones al agotamiento, esto es más flexible, pero ya hay criterios establecidos que tampoco se pueden extender excesiva o abusivamente. Esta es una cuestión. Otra situación que juega en la práctica, pero ya en otra situación de cómputo de los plazos, es cuando se presenta el caso ante la Corte Interamericana, que ya vamos a ver en la clase de mañana. Ahora bien, el trámite de una denuncia individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en principio diversas etapas procesales y diversas etapas resolutivas. En principio, el sistema de demanda y contestación es de dúplica y réplica. Es decir, se denuncia a un Estado, siempre estamos hablando de la denuncia a un Estado, por más que haya responsabilidades individuales. La responsabilidad dentro de este sistema es siempre estatal, por acción o por omisión, porque no cumplió con las obligaciones de no violación, es decir, de no violar la convención, como ya lo explicamos, o no garantizar su efectividad. Pero siempre en última instancia es una responsabilidad estatal. Una vez que se ha formulado esa denuncia se da traslado al Estado, el Estado la contesta, en esa contestación puede interponer excepciones preliminares, es decir, no agotamiento, resolución del caso, similitud con un caso o identidad con un caso anterior ya resuelto, interposición simultánea entre el sistema universal e interamericano, o se superó el plazo de 6 meses. En general, la defensa de los estados gira en torno del no agotamiento de los recursos internos o a la violación del plazo de interposición de la denuncia. Son las dos defensas más fuertes, y que se dan con más, digamos que se interponen más fuertemente por parte de los estados. Una vez que se ha contestado y eventualmente se han interpuesto las excepciones, se va entonces a la réplica del denunciante y finalmente a la réplica del Estado. Es decir, que hay doble traslado entre las partes. Esta es una cuestión hasta que, digamos, se genere lo que se conoce técnicamente como la traba de la litis dentro del sistema interamericano en los casos individuales. ¿Qué se señala? Bueno, además de esta situación. Bueno, una característica que tiene una denuncia ante la Comisión Interamericana es que esa denuncia puede mantener el anonimato de las víctimas si eventualmente esas víctimas pueden ser objeto de represalias. Muchas veces en el sistema interamericano se recurre a la presentación de denuncias por organismos internacionales o nacionales
de derechos humanos internacionalmente reconocidos, porque se considera que esto resulta un respaldo. Es decir, yo presento un caso individual, mi caso individual, yo lo puedo hacer y puedo presentar la denuncia. Pero si esa denuncia cuenta con el respaldo del CELS, por ejemplo, del Centro de Estudios Legales y Sociales, o de un organismo de derechos humanos, Abuela de Plaza de Mayo, etcétera, bueno, eso da un aval que generalmente fortalece, por un lado, la credibilidad de la denuncia, pero por otro lado también fortalece la protección del denunciante en el ámbito interno. Porque muchas veces si uno presenta esa denuncia aisladamente, individualmente, y bueno, puede ser objeto de represalia, pero si tiene ya el respaldo de un conjunto de organismos o de organismos de derechos humanos reconocidos en el sistema universal o interamericano de protección, bueno, esto da una fortaleza a la denuncia, por un lado, a la credibilidad de la denuncia, y en segundo lugar da un respaldo hacia ese denunciante o esa víctima dentro del sistema nacional o dentro del propio país. Y a su vez, la propia Convención Americana establece la posibilidad de que se mantenga el anonimato de la víctima en los casos en los cuales, aún dentro de este contexto, la víctima pueda ser objeto de represalia o persecución por parte del Estado. O de particulares con el consentimiento del Estado, ¿no? Porque la responsabilidad del Estado es por acción directa o por aquiescencia también, por tolerancia, por aceptación de determinadas violaciones que no se reprimen o no se impiden en su realización o no se sancionan a los responsables de las mismas, ¿no? Una vez que, además, hay que señalar de que el procedimiento es un procedimiento por el cual la propia Comisión Interamericana, a partir de los relatores por países, porque esto está organizado a través de relatores por países, en la Secretaría General de la Comisión Interamericana, que justamente son los que tramitan estos procedimientos inicialmente, pueden pedir ampliación de la denuncia si faltan elementos. Es decir, que el aspecto formal en sí mismo es un aspecto flexible en el sentido de que si la comisión advierte que la denuncia, bueno, es incompleta o carece de antecedentes suficientes, es decir, los hechos no están descritos con la precisión necesaria o la prueba ofrecida es incompleta, haciéndose referencia a otras constancias que no se referencian o no se acompañan, bueno, la propia comisión lo puede solicitar. En general, la labor de la comisión con el tiempo se ha vuelto cada vez más técnica, es decir, y sobre todo más técnica desde el punto de vista jurídico, con lo cual la fundamentación del derecho violado y de los alcances de la violación hoy tienen también una gran trascendencia, porque las decisiones de la Comisión Interamericana han crecido, lo que podemos decir, técnicamente, y por lo tanto, al evolucionar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, evolucionar la labor de la propia Comisión Interamericana, bueno, los aspectos técnicos vinculados con el derecho aplicable y eventualmente vulnerado, tiene que estar específicamente desarrollado. Tiene que estar específicamente desarrollado. Entonces la denuncia tiene estas características particulares, aunque tiene, bueno, la situación de que, por un lado, esa denuncia puede mantener el secreto de la víctima y además puede ser elaborada o puede ser presentada no solamente por las víctimas, sino por un grupo de personas. Entonces, muchas veces, vuelvo a insistir, esa denuncia puede estar presentada por un organismo o una organización nacional o internacional de derechos humanos. Y esto está admitido.
Por ejemplo, que Amnistía Internacional la presente. Vuelvo a insistir, porque esto no solamente tiene un efecto respecto a la credibilidad de la denuncia, sino también respecto al respaldo que la propia víctima puede recibir frente a presuntas persecuciones o ataques como consecuencia de la denuncia formulada. Ahora bien, una vez que se ha producido la dúplica y la réplica, una vez que se han completado los elementos eventualmente probatorios iniciales, comienza, digamos, la etapa propiamente dicha de prueba. Esta prueba puede ser prueba documental, por supuesto, para agregar, pero también puede ser pruebas testimoniales que se pueden acompañar a través de actas, generalmente actas ante escribano público, por ejemplo, en la cual ese testimonio se acompaña, pero en el marco particular del sistema ante la comisión, una de las alternativas es la solicitud de audiencias ante la Comisión Interamericana. Solicitar audiencias ante la comisión. Esa audiencia puede ser solicitada por cualquiera de las partes, es decir, por los denunciantes o por el Estado denunciado. Y una vez concedida por la Comisión Interamericana, se celebra se puede celebrar con la sola presencia de la parte solicitante, aunque la contraria no asista. En general, por supuesto que asiste, ¿no? Pero no exige el acuerdo de la otra parte, su realización. La solicita una de las partes y la comisión lo resuelve. Y una vez que ha resuelto día, hora, digamos, de realización de la audiencia, la otra parte puede, por supuesto, concurrir, pero si no concurre, igualmente la audiencia se celebra con la presencia del solicitante y de los representantes de la comisión. El tema de la audiencia adquiere suma importancia por dos motivos fundamentales. Uno, permite el desarrollo de testimonios presenciales. Es decir, esto lo sabemos hoy en la Argentina cuando comparamos el sistema de la oralidad con el sistema del sistema escrito. Es decir, una cuestión es ver al testigo, escucharlo, preguntarlo al momento y recibir en forma inmediata y espontánea la respuesta, y otra cosa es leer un acta, donde muchas veces no se ha transcrito con todo el detalle lo que ha sucedido y de la manera en que se ha declarado. Entonces, esto evidentemente hace en primer lugar a ese impacto. El segundo es una oportunidad de que ese caso concreto entre al menos en conocimiento de alguno de los integrantes de la Comisión Interamericana. Tiempos pasados, por ejemplo, cuando se celebró una audiencia vinculada con la ley de impunidad en la Argentina, estamos hablando de comienzos del 90, hablamos de 1990, por ejemplo, actuaba la Comisión Interamericana en pleno. Entonces era una posibilidad no solamente de ofrecer testimonio, sino además de alegar ante la comisión y recibir las preguntas o los cuestionamientos que la comisión formulaba, con lo cual uno tomaba conciencia de los puntos eventualmente débiles de la denuncia, o conflictivos o contradictorios. Hoy por hoy el cúmulo de audiencias, el sistema de audiencias se ha multiplicado, no solamente porque hay audiencias en los casos concretos, sino hay audiencias temáticas solicitadas desde la sociedad civil a la Comisión Interamericana y hay audiencias temáticas fijadas por la propia comisión, con lo cual el número de audiencias se ha multiplicado enormemente en la práctica y esto ha hecho que en general participe algún representante de la comisión y los relatores de países correspondientes al Estado denunciado.
Bueno, yo acá me preguntan al margen, esto tiene que ver con un tema que está al margen porque estamos hablando de responsabilidades por crímenes de guerra, me preguntan sobre la Franja de Gaza, la investigación en la Franja de Gaza. Yo no tengo, creo que es la información con la que cuento, ¿no? No sé exactamente dónde se desarrollan las audiencias, creo que es una iniciativa llevada adelante por el Estado noruego. Si no tengo, no tengo información equivocada, pero realmente no tengo mayor información que esa. Pero ahí estamos hablando de crímenes de guerra, que la responsabilidad es distinta, la vimos cuando hablamos de la responsabilidad internacional por delitos, ¿eh? Que es distinta a la que estamos tratando acá. Acá es responsabilidad del Estado, no de los autores, del Estado por violación a las convenciones de derechos humanos, no por la comisión de crímenes del derecho penal internacional. Son dos regímenes diferentes. Pero no quiero, por eso tampoco me voy a detener demasiado en esto porque no quiero que genere una confusión en ustedes, cuando claramente hemos manifestado que una cosa es el sistema de protección de derechos humanos frente a la comisión de delitos del derecho penal internacional, donde hay una responsabilidad individual de los autores, y otro es el régimen de responsabilidad de los tratados internacionales de derechos humanos, donde la responsabilidad es estatal, no individual, es estatal, es del Estado como organización política. Esto tengámoslo claro. Bueno, siguiendo con el tema entonces de los casos individuales, una alternativa es la audiencia. Un poco para cerrar hoy. Es la audiencia. La audiencia permite justamente un contacto con la comisión, permite que la comisión tome conocimiento del caso concreto y de su estado en el momento actual, porque vuelvo a insistir, los procedimientos administrativos están más bien a cargo de la Secretaría General y de los relatores de países, pero no con intervención directa de los integrantes de la Comisión Interamericana. La audiencia permite esa participación y permite el conocimiento del estado de la causa y de alegar, no solamente de alegar verbalmente, de alegar en forma verbal, en el caso concreto, sino además después reforzar esa fundamentación por escrito, a posteriori. Entonces, esta es una alternativa. La otra alternativa dentro del procedimiento de sustanciación es el que tiene que ver con la solución amistosa. La solución amistosa sí es una alternativa para resolver por acuerdo de partes un conflicto, una denuncia, y esto sí requiere el consentimiento de ambas partes, es decir, del Estado y de los denunciantes o de los representantes de los denunciantes, y abrir una etapa de negociación en la medida que, por supuesto, que los casos concretos admitan esa negociación. Es decir, que las violaciones admitan un nivel de negociación, de acuerdo. Se pone como ejemplo que si lo que se ha denunciado es una desaparición forzada, por ejemplo, la situación sustancial no puede negociarse, es decir, esa persona tiene que dejar de estar en esa condición. Entonces eso no se puede dejar de negociar, eso no se puede negociar. Ahora, si lo que se va a negociar es una reparación económica como consecuencia de la desaparición forzada, eso se puede llegar a llevar a un proceso de negociación. La solución amistosa, en general, bueno, también se ha discutido, se ha dicho de que en los casos en que se entiende procedente, la Comisión Interamericana debe ofrecer a las partes. En general es un procedimiento que está utilizando cada vez más, la solución amistosa por parte de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque la solución amistosa genera compromisos en la medida en que avanza positivamente que las partes han aceptado y han consentido, con lo cual se entiende que el beneficiario lo ha aceptado y el Estado se compromete a cumplirlo. Y por lo tanto, el tema de la solución amistosa, ya hay documentación, por ejemplo,
trabajos que ha sistematizado la propia Comisión Interamericana sobre los casos resueltos por solución amistosa en denuncias individuales. Pero la solución amistosa requiere, en principio, acuerdo de ambas partes. Si no hay acuerdo entre las partes, no hay solución amistosa, no hay trámite de solución amistosa. El segundo, si se ha llegado a un acuerdo, ese acuerdo es controlado por la Comisión Interamericana como un acuerdo justo y adecuado al conflicto. Porque puede haber también la explotación de la necesidad de la víctima, que puede hacer que termine aceptando algo que no es adecuado, no es equitativo, no es justo. Entonces, la comisión revisa y en última instancia aprueba o desaprueba. El tercera situación es que pasa el tiempo y no hay solución amistosa, con lo cual cesa esa solución amistosa, ya sea por el pedido de una de las partes o por acuerdo de ambas, en la cual se dice, bueno, damos por agotada la instancia y sigue la cuestión controvertida, su curso. Bueno, vamos a dejar acá y en la clase de mañana vamos a terminar de ver el tema del procedimiento de casos individuales ante la Comisión Interamericana y el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta mañana.